Buenos días a todos, ya estamos aquí en directo con ustedes desde la Iglesia Nuevo Comienzo en Tarrasa, Barcelona, y vamos a comenzar con la enseñanza Libres en Cristo. Estamos en la tercera semana, así que vamos a continuar donde lo dejamos la semana pasada. No sé si se acuerdan, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la importancia de conocer la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bueno, vamos a ir al libro de Gálatas capítulo 1, versículo 3. Y vamos a comenzar desde ahí, que fue donde lo dejamos la semana pasada. Gálatas capítulo 1, versículo 3. ¿Lo encontró? Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me encanta el poder centrarme en estos versículos porque es la esencia del Evangelio que necesitamos abrazar. Necesitamos abrazar, número uno, que todos nosotros necesitamos un Salvador. Amén. Número uno. Todos nosotros necesitamos un Salvador. De hecho, seguramente lo hablaremos alrededor de durante la serie Libres en Cristo, pero si usted va a Romanos capítulo 3, versículo 20, usted verá que la ley de Moisés no fue dada para salvarnos. La ley de Moisés fue dada para que a través de Israel, la nación de Israel, Dios iba a mostrar al mundo la necesidad de tener un Salvador. Amén. Todos nosotros necesitamos un Salvador. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Por eso es tan importante entender esto, porque el Evangelio dice que Jesucristo se entregó a sí mismo. Y esta es la esencia. Jesucristo se entregó a sí mismo. Él tomó nuestro lugar. Esta parte se puede llamar la gran sustitución. Jesús nos sustituyó en la maldición para darnos a nosotros como un regalo la bendición. Amén. Por eso me entristece cuando yo escucho a un cristiano que no cree que ya está bendecido. Creer que no está bendecido es creer que Jesús no llevó todo. Y si no cree que Jesús lo llevó todo, cree que la obra de Jesús fue incompleta. Por eso, esto es importantísimo, parece muy sencillo lo que estoy diciendo, pero si tú analizas muchas de tus creencias y muchos de los mensajes que has escuchado, te darás cuenta que muchos de ellos, la mayoría de ellos, se podría resumir en esta frase: Jesús más algo más. En la mayoría de los mensajes parecería que Jesús no es suficiente. Pero Jesús es más que suficiente. Él se dio a sí mismo para que nosotros seamos libres del presente siglo malo. Aleluya. La palabra dice en Juan capítulo 3, versículo 16, que Jesús se entregó para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. La ley de Moisés no fue dada para condenar al mundo. Nada de lo que viene de Dios viene para condenar a nadie. El mundo ya estaba condenado antes de Moisés. El mundo estaba condenado desde que Adán y Eva traicionaron a Dios. Y todo lo que Dios hizo a partir de ahí, todas las acciones que vemos que Dios hizo a partir de ahí, porque digo acciones porque el plan ya estaba hecho desde antes de la eternidad, antes de la fundación, perdón. Es decir, Dios ya había planificado, es decir, Dios no reaccionó a la traición de Adán y Eva. Dios ya había planificado antes de la fundación del mundo el plan de salvación.
¿Por qué? Porque dije el domingo pasado, yo dije, Dios está a tu favor siempre porque te ama. Y ese amor hizo que aún sabiendo que Adán y Eva lo iban a traicionar, Él no se arrepintió de crearnos, sino que diseñó un plan de redención llamado Jesucristo. Amén. Y el mundo no está condenado por la ley de Moisés. El mundo no está condenado por Jesús. El mundo está bajo maldición por causa de la traición de Adán y Eva. Y Dios envió a la ley a Moisés para que a través del pueblo de Israel mostrarle al mundo que necesita un Salvador. Pero que sepan que Dios no se ha olvidado de ellos, sino que Él va a enviar a un Salvador. Por eso cuando el pueblo de Israel estaban en medio de tantas serpientes y se estaban muriendo, Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce y que todo el que la mirara se salvaría. Y cuando Nicodemo en Juan capítulo 3 vino a hablar con Jesús, Jesús le dijo, yo soy esa serpiente levantada en medio del desierto. El que me mire a mí no morirá. El que me mire a mí será salvo. Jesús vino para que seamos salvos. Jesús vino como respuesta de Dios a nuestra necesidad. Les pido encarecidamente, con todo mi corazón, deje de pensar que algo malo viene de Dios. Nada malo viene de Dios. Todo lo que viene de Dios es bueno. Amén. Todo lo que viene de Dios es bueno. Dios está a tu favor. Dios es tan bueno contigo que la palabra dice que es su bondad la que hace que una persona, cuando descubre cuánto Dios lo ama, haga que se arrepienta. Tantos mensajes de condenación, tantos mensajes acusando a la gente. Yo he evangelizado por las calles, he predicado y recuerdo estar en una zona de Hospitalet hace algunos años y empecé a predicarle a un chico y le empecé a presentar el plan de salvación, le empecé a hablar de Jesús, le empecé a hablar del amor de Dios, le hablé del sacrificio de Jesús en la cruz a su favor, por amor a Él. Y él me decía que él creía en lo que yo le estaba diciendo, pero que su vida estaba muy desordenada para venir a la iglesia. Y ahí me di cuenta y me llené de tristeza al darme cuenta que la religión ha provocado que gente que reconoce a Jesús no se acerque a la iglesia. Porque el mensaje no evangelístico, el mensaje no fundamentado en Jesucristo, hace que la gente tenga miedo a acercarse a Dios. Porque teme el castigo de Dios o porque se siente condenado por su vida desordenada. Pero fue Jesús el que dijo, venid a mí. Venid a mí y yo os haré descansar. No venimos a Jesús para cuando estamos bien. No venimos a Jesús cuando estamos descansados, a tomarnos un café con Jesús. Venimos porque en algún momento del camino de nuestra vida nos damos cuenta que no podemos solos. Que el vacío que tenemos no lo llena nadie. No necesariamente hayas tenido que ser un delincuente o una persona con vicios obscenos. Yo he conocido gente muchísimo más recta que yo, pero vacía por dentro. No tiene nada que ver contigo o conmigo, no tiene nada que ver con tu moralidad, no tiene nada que ver con lo ordenada que esté tu vida, con lo buen esposo que sea, lo buena esposa que sea, el buen hijo o hija que seas, da igual lo buen trabajador que seas, nada de esto te salva. Todos necesitamos un Salvador y se llama Jesucristo. Y la buena noticia es que Jesucristo murió por todos nosotros. No murió por una clase de personas específica, murió por todos. He escuchado que Jesús es para los buenos, he escuchado que Jesús es para los delincuentes, he escuchado que Jesús es para las prostitutas, he escuchado que Jesús es para los homosexuales, he escuchado que Jesús es para los viejos, he escuchado que Jesús es una historia para niños, he escuchado muchas cosas.
pero en verdad es que todos tienen razón, porque Jesús es para todos. Amén. Da igual el grupo para el que me digas que es Jesús, Jesús es para todos. Hay Jesús para todos. Jesucristo puede salvar a cualquiera. Jesucristo puede dar vida eterna a cualquiera. Porque Él se dio totalmente a sí mismo para que tú seas libre del presente siglo malo. Ese es el verdadero evangelio. Esos son los mensajes. Este es el mensaje que tiene que llenar las redes sociales. Este es el mensaje que tiene que correr por todo medio de comunicación. El mensaje del amor de Dios manifestado en Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso, escuche, la obra de Jesús se completó. En Juan capítulo 3, la palabra describe a Jesús como el único Hijo de Dios. En Colosenses capítulo 1, donde la obra de Jesús ya está terminada, lo llama el primogénito. Ya no es el único, es el primero, porque todos los que creemos en Jesucristo somos hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 11 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero no problem. A todos los que le recibieron, a todos los que creen en Jesucristo, les da el poder de ser hechos, no nombrados, no etiquetados, hechos hijos de Dios. Y eres tan hijo de Dios que estás escrito en el libro de familia del cielo. Tú estás en el registro del cielo. Amén. Cuando yo tuve... Bueno, lo tuvo mi mujer, ¿no? Pero cuando tuvimos nuestros hijos, ella tuvo la parte física, la mía fue la parte burocrática, ¿no? Creo que muchas mujeres nos sustituirían si pudieran, ¿no? Ya me ocupo yo de los papeles, tú ocúpate de traerlo al mundo, ¿no? Gracias a Dios. Dios fue sabio. Mi esposa siempre dice, si los hombres fueran los responsables de que nacieran los hijos, la humanidad se hubiese acabado antes de salir del Edén. Y yo siempre digo, amén, Dios es muy sabio. Pero lo primero que tenemos que hacer es, nos dan una documentación en el hospital y tenemos que llevarla al registro civil, ¿sí? Hasta que no la inscribimos en el registro civil legalmente, nuestros hijos no tienen derechos legales. ¿Sabían eso? ¿Sí? Bueno, hay una parte legal donde en el ordenamiento jurídico español una persona es tal a partir de 24 horas desligada del cordón umbilical de su mamá. Eso es otro tema. Pero respecto a documentación legal, es muy importante que registres a tu hijo en el registro civil y ahí te dan el libro de familia y con el libro de familia le puedes sacar, ¿no?, el documento nacional de identidad. Al menos en España se llama así, no sé si en su país se llama igual, pero al final el concepto es el mismo, ¿no? Cuando tú recibiste a Jesús, tú fuiste hecho hijo de Dios, es decir, tú naciste de nuevo. Es un bebecito del Señor. La Biblia se cumple, nos rejuvenecemos como las águilas. A uno se convierte como... Amén, gloria a Dios. Aquí hay gente rejuveneciéndose, amén. Pero vine a Cristo con 80 años y de repente era un bebecito. Te dice, niña querida y amada, respeta a sus mayores, tiene 80 años. Porque es una nueva criatura en Cristo Jesús, amén. Y la Biblia dice que tu nombre es escrito en el libro de la vida. ¿Por qué dice esto, pastor? Porque en los años que llevo ministrando la palabra, veo que las personas no terminan de entender, de concebir, que no se han unido a un grupo religioso. Es que yo ahora pertenezco a lo evangélico. Luego, si te toca hablar con alguien que ha estudiado algo, dice, ¿a qué rama es lo evangélico? Y tú dices, ¿hay ramas? ¿Eres pentecostal? ¿Eres bautista? ¿Eres de otra cosa? Y se te empieza a liar la cosa. Pero en verdad esto es un problema. Nosotros no somos
personas que cuando escuchamos el Evangelio recibimos a Jesús y nos afiliamos a un grupo religioso. No, no, no. La palabra dice que cuando crees en Jesucristo eres hecho hijo de Dios. Cuando Jesús se encontró con Nicodemo, cuando Nicodemo se encontró con Jesús, usted lo puede estudiar en casa, ¿sí? En Juan capítulo 3, así vamos más rápido, si les parece. Pero Nicodemo estaba sorprendido por los milagros que hacía Jesús. Y hoy día muchos evangélicos, muchos cristianos, muchos hermanos en Cristo, digámoslo así, están más mirando los milagros, lo que se ve fuera, lo tangible, ¿sí? Sin embargo, Jesús no le dio tanta importancia a todos los muertos que había resucitado, no le dio tanta importancia a las suegras que había sanado, porque el amor de Dios hizo que Jesús sanara a la suegra de Pedro. Algunos dicen que por eso lo negó 3 veces, pero es puro chisme evangélico, no quedó nada registrado, pero algunos lo afirman. Y no enfatizó cuántas veces multiplicó los panes y los peces. Nunca Jesús, cuando habló con Nicodemo, no se paró en los milagros. Jesús lo llevó al propósito. Y el propósito es que Nicodemo entrara en el reino de los cielos. Esta es la esencia del Evangelio. Por eso Pablo le dice a los Efesios, en capítulo 2, versículo 1, Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No leamos tan rápido. Yo no sé bailar, pero cuando estás leyendo la Biblia es como cuando estás bailando con tu esposa. Mi esposa va a decir que no sé de qué estoy hablando y tiene razón, pero tiene que ir tranquilo, ¿sí? Cuando estás romántico, la bachata no funciona. Aquí tranquilo, aquí suave, ¿sí? Mejor un vals. La Biblia hay que leerla tranquilo, porque hay mucha revelación que se pierde. Yo, por ejemplo, no quiero ofender a nadie, ustedes ya me han escuchado, pero en las redes sociales, si usted lo está haciendo, siga haciendo. Pero a mí personalmente, nunca me gustó lo de leer la Biblia en un año. Nunca. ¿Por qué? Porque no aprendes. Al menos yo. Ahí me gusta leerme el libro entero, de corrido. Me gusta luego determinar los diferentes temas que el escritor está hablando en esa carta. Luego miro las palabras que más repite, el énfasis que él hace, a quién va dirigido, porque si usted primero no estudia a quién fue dirigido, en qué tiempo fue dirigido y qué quería decir, usted va a interpretar mal las escrituras. Y si las interpreta mal, las va a aplicar mal. Y una mala aplicación hace que veamos tantas locuras en el mundo evangélico. ¿Me entienden? La palabra dice que aunque tomas cosa mortífera no te hará daño. La palabra dice que una serpiente te picará y no te hará daño. Y una mala interpretación hizo que una vez en un lugar unos cristianos empezaran a tener serpientes en medio de una reunión. No tiene sentido. Es una estupidez. Es una necedad. Y cosas más absurdas que he visto en el último tiempo, que no lo voy a decir, porque lo que menos podemos hacer es hacerle publicidad a las tonterías. Tenemos que hacerle publicidad a la verdad. Y la verdad es Jesucristo. Amén. ¿Me explico? Y Jesús, hablando con Nicodemo, le dijo, tú necesitas entrar en el reino de Dios.
Y Nicodemo, como lo que estaba hablando es lo que se ve, como muchos cristianos hoy día, pero es que yo veo, Jesús le dijo a Jesús, ¿tú me estás diciendo que ahora que soy viejo puedo entrar otra vez en el vientre de mi madre? ¿Fue la pregunta o no? Y yo me imagino a Jesús así. Ha visto mucho Los Vengadores. Ha visto tantas películas que ya se cree que todo puede pasar. Pero Jesús estaba hablando del verdadero tú. Para ayudarlos, Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, pueden comer de todo menos de este árbol. Si comes de este árbol te mueres. No me quiero meter en Génesis, pero tengo que ir. Pregunto, ¿Adán y Eva comieron o no comieron? Sí, ¿murieron o no murieron? ¿Seguro? Porque ellos siguieron en el Edén. Dios los tuvo que sacar del Edén porque iban a comer del árbol de la vida. Y si comían, Dios no los iba a poder salvar. Y luego está Génesis 4, donde Caín mata a Abel. Adán no murió. Eva no murió, ¿sí o no? Pregunto, ¿murió Adán o no murió Adán? Ahí está la clave. Murió el verdadero Adán, que es su espíritu. Porque la Biblia dice en Génesis capítulo 2, versículos 6 y 7, que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, pero no hubo ser viviente hasta que Él nos sopló aliento de vida. La verdadera vida de la persona es su espíritu, donde está el aliento de vida del Creador, que es Dios. El día que Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos murieron. Ellos fueron separados de Dios. Y por cuanto murieron en su verdadero ser, empezaron a aprender a morir en su alma, en su forma de pensar y en su cuerpo. Interesante, antes de morir físicamente, mueren mentalmente. El primer afectado fue su alma, porque en cuanto murieron espiritualmente, su alma tuvo miedo. Algo que nunca habían experimentado. Se vieron desnudos, ellos estaban vestidos de la gloria de Dios, pero se les fue la gloria. Ven, estas cosas no se ven si no estudias tranquilo la Biblia, si no la lees con detenimiento. Y si tú no lees con detenimiento, no te darás cuenta que Dios te ha dado vida en Cristo Jesús. La Biblia dice lo que dije antes, Juan capítulo 1, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que creen en Él, le dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y esto no es por voluntad de hombre ni por voluntad de sangre, sino por Dios. Aleluya. Hemos nacido de nuevo. ¿Dónde? Donde murió Adán, hemos vuelto a vivir en nuestro espíritu. Y ahora hemos recibido la vida eterna de Dios, la vida incorruptible de Dios, la vida perfecta de Dios. Nuestro espíritu ha nacido de nuevo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios. Ese es el Evangelio. Es lo mismo. Acabo de hablar de Génesis capítulo 3. Acabo de hablar de Efesios capítulo 2. He hablado de 2 de Corintios 5, del 17 al 21. Y todo dice lo mismo que Gálatas capítulo 1, versículo 4. Jesucristo se dio a sí mismo por todos nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Amén. Él ha llevado tu culpa. Él es un buen Salvador. El verdadero mensaje es: Jesús es suficiente. No es Jesús y algo más. Es Jesús es más que suficiente. Jesucristo es más que suficiente. Por eso Pablo le dijo a los colosenses que nadie os engañe con fábulas engañosas e historias de viejas. Porque en Cristo estáis completos. Que nadie te engañe, que nadie te diga que te falta algo, que nadie te convenza. Tú no puedes evitar que te lo digan, pero sí puedes evitar que te convenzan.
Que nadie te convenza de que te falta algo. Tú estás completo en Cristo. Y esto está de acuerdo, Colosenses 2:10 está de acuerdo con el Salmo 23, leído, hablado, dicho por muchos poetas cristianos, pero tampoco entendido. El Salmo 23 habla de Jesucristo, nuestro Redentor. Él es el buen pastor que nos lleva a buenos pastos. Él es el que nos lleva a lugares de reposo, donde tenemos descanso, donde tenemos seguridad, donde estamos tranquilos, porque Él es nuestra victoria. Él es el buen pastor que nos hace tener una mente fuerte, sólida, esforzada y valiente, porque sabemos que en Él estamos seguros. Él es el buen pastor, que aunque estemos pasando por en medio del valle de sombra de muerte, aunque estemos pasando por en medio de una pandemia, a nosotros no nos tocará. Porque Él es mi sanidad, Él es mi escudo, Él es mi refugio, Él es mi fortaleza. Y Él ha preparado una mesa de victoria. Nuestros enemigos están delante y no tenemos temor, porque solo los reyes se podían sentar a la mesa. Solo los hijos de la casa del rey se pueden sentar en la mesa. Usted es hijo del gran rey. Usted es rey, porque Él es rey de reyes, no por lo que tú hagas. Tú eres rey, porque Él es rey de reyes. Y esa mesa es tuya. Y tú en la mesa estás completo. No te falta de nada. No te falta de nada. Y cuando entiendes el Evangelio, cuando entiendes que es por la gracia de Dios, cuando entiendes que es un regalo, entonces la fe que está dentro de tu espíritu comienza a extender la mano y a recibir todo lo que Dios le ha dado. No trata de ganar, no trate de obtener, solo recibe con gozo, porque sabe que la mesa está servida para los hijos del Padre, para los hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted está bendecido, y ese sí es el Evangelio. Jesucristo es más que suficiente. Gloria a Dios. ¿Cómo no me voy a emocionar? Perdóneme si a veces levanto la voz, pero es que es de emoción. No estoy enfadado, estoy muy emocionado. Cuando empiezo a meditar en el Evangelio y tengo el privilegio de compartirlo, tengo que emocionarme. Porque no depende de mí. Todo descansa en Jesucristo. Por eso el libro de Hebreos dice que no vivamos como si no hubiésemos entrado en el reposo. Y durante mucho tiempo me hicieron creer que el reposo es irte al cielo. Y el reposo es descansar en que en Jesucristo estamos completos. Es creer. Fe es creer en el descanso. Fe es igual a descanso. No pasivo, descanso. No es lo mismo. Porque Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Es decir, no hay vida de fe que no se esfuerce. El esfuerzo es un principio espiritual. Pero el problema es que esfuerzo no es sufrimiento. Esfuerzo es hacer aquello que sé que tengo que hacer, sabiendo que ya tengo la victoria. Recuerden, tu carrera no se corre en la línea de meta, de salida. Se corre a partir de la línea de meta, porque Jesús ya corrió la carrera por mí. Jesús ya venció. Yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Yo no estoy corriendo a ver si gano. Yo estoy corriendo la buena carrera de la fe. Aleluya. No estoy en una guerra espiritual contra demonios y potestades. A ver quién gana. No estamos en un ring. A mí me encantan todas las películas de Rocky, lo siento, me crié viendo Rocky 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rambo, la última no pude verla porque la penúltima era demasiado sangrienta para mí, no la vi. Tengo que ver la última por eso. Me crié viendo muchas películas de acción. En mi casa las películas de acción eran como los culebrones para algunas personas que he conocido en mi camino. Era un ritual para nosotros, ¿no? Pero la vida de fe no es un combate.
Por eso Pablo lo llama la buena batalla de la fe. Yo no estoy en un ring contra el diablo. La Biblia dice que yo estoy sentado a la diestra del Padre, porque Jesús ya ha vencido. Y Satanás está bajo los pies de la iglesia, porque Jesús ya lo venció. Amén. Hay muchas doctrinas respecto a esto que podemos hablar otro día, no es el mensaje. Pero sí me interesa que tu mentalidad cambie, tu actitud ante la vida cambie y te esfuerces en la vida descansando en la obra completa de Cristo. En la vida necesitamos ser personas de acción, ser personas de emprendimiento, nuevos negocios, nuevas familias. Muchos no se casan porque están asustados. Y luego va y se casan con el primero o la primera que aparece. Porque de repente le viene un día de valentía, pero de valentía absurda. Y se casan con el primer aparato que aparece o la primera muchacha que aparece. Y en esta semana escuchaba a un predicador y dije, que yo respeto mucho, y dije, wow, este hombre tiene la misma revelación que yo. O que dijo exactamente la misma frase que yo. Jóvenes, no se pongan en oferta. Y dije, mira, Singapur y España hablando igual. Igual yo soy más guapo. Es broma. Pero decía lo mismo, decía, no se pongan en oferta. Y es por el bendito nada. El caminar no es de la seguridad de quienes somos en Cristo, sino caminar en miedos, en inseguridades, en complejos. Cuando tú entiendas el Evangelio, y este es mi deseo, uno de mis deseos con esta serie, cuando terminemos la serie Libres en Cristo, mi deseo, mi esperanza, mi expectativa. Pastor, ¿por qué no dice fe? Porque es tu fe la que recibe. Depende de ti recibir o no. Pero mi deseo es que esta serie te despierte a un estilo de vida de mayor manifestación de las cosas buenas del Señor. Porque soy un convencido de que si tu corazón se afianza en el Evangelio y aprendes a descansar en el Señor y caminar por la fe en que en Él estás completo, ya no te vas a ver desnudo como se vio Adán. Ya no te vas a esconder ante los desafíos de la vida como se escondió Adán, sino que vas a caminar con valentía como Pablo. A Pablo lo tuvieron que bajar por una cesta, por la muralla, porque el tipo se envalentonó. He conocido a Jesús, tengo que predicar a Jesús. Lo tuvieron que sacar de ahí, porque el Evangelio te vuelve valiente, hermano. El que tiene fe en Jesús ya no tiene miedo a nada, porque sabe que en Jesús está completo. Entonces comienzas a caminar en la sabiduría de Dios, comienzas a tomar tiempos con el Señor para planificar tus negocios. Ya no vas a la loca. Bueno, yo lo voy a intentar, ¿qué me puede pasar? Eso no es una filosofía buena. La mentalidad cristiana es todo lo puedo en Cristo. Él me da la fuerza. Y dentro de la fuerza está la sabiduría de Dios. Entonces tengo la sabiduría de Dios. Puedo vivir sin hacer el tonto. Puedo ganar tiempo. Puedo conseguir mejores resultados en menor tiempo. Y puedo tener la garantía de que me va a ir bien. Allá hablaba con mi esposa sobre la compra de algo y me empezó a hablar de la garantía. Y yo le dije, la garantía es muy importante. Cuando tú compras algo tienes que saber la garantía de lo que compras, ¿sí? En años, y que no te engañen solo diciéndote los años, sino que incluye esa garantía. ¿Sí o no? Hermano, en Cristo tienes una garantía eterna. Para siempre. Y lo incluye todo. No tiene letra pequeña. En Cristo estamos completos. Gloria a Dios. Esto es bueno.
creo que esto es bueno, creo que esto es para darle gloria a Dios. Esto es para vivir tranquilos, descansados. El Evangelio, vuelvo a repetir lo que dije antes, el verdadero Evangelio es Jesucristo es más que suficiente. Y si de verdad yo creo que Jesucristo es más que suficiente, yo voy a entrar en el reposo del Señor. ¿Cuál es el reposo del Señor? Una forma práctica es, yo voy a caminar sabiendo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por nada voy a estar preocupado, sino que van a ser conocidas mis peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, porque yo sé que la paz del Señor fortalecerá mi corazón y mi mente. Amén. Por nada voy a estar afanoso, porque Dios cuida de las aves del cielo y no es su Padre. Yo soy hijo de Dios, Dios es mi Padre. Por tanto, Dios cuida de mí mejor que de los pájaros. Amén. Eso es una forma práctica de descansar. Voy a enfrentar los desafíos de la vida con entusiasmo, con alegría, con gozo. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Aleluya, gloria a Dios. No me sirve de nada darte una enseñanza teológica, yo quiero darte practicidad. Cristianos prácticos, cristianos efectivos, cristianos que viven de gloria en gloria, de victoria en victoria. Si tú te fijas te miras a ti mismo en el perfecto espejo, que es la palabra de Dios, tú vas a reflejar lo correcto. Y eso es lo que yo quiero. Yo quiero que en tu vida se refleje Cristo. Y escúcheme, no confunda, siempre tendemos a torcer lo que Dios nos revela. Voy a ser un poco cruel ahora mismo, pero bueno, lo siento. Dios siempre trae luz a la iglesia. Y nosotros solemos caer en el error de convertir una gran revelación en un tema de discusión, o tratamos de ser tan elocuentes que le perdemos la practicidad a lo que Dios nos está diciendo. Yo estoy tratando de ser simple, de ser claro, de ser práctico, de manera que todo el que escuche este mensaje sepa lo que tiene que hacer. Y no se quede en qué bonito el mensaje, pero no sé cómo usarlo. Lo que estoy diciendo es muy práctico. Dios está a tu favor y no tienes que hacer nada para conseguirlo. Dios te lo ha dado todo en Cristo y no tienes nada que hacer para conseguirlo. Ya todo es tuyo. ¿Cuál es tu parte? Creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo. Descansa. Toma de su sabiduría. Toma de su inteligencia. Para tomar buenas decisiones, para que te vaya bien. Dios quiere que te vaya bien. Amén. Y la semana pasada, hablando acerca de esto, acerca de que Jesucristo se entregó a sí mismo, hablé de que todo esto entraba dentro de la voluntad de Dios, porque Dios quiere que te vaya bien. Y me gustaría durante los próximos minutos cerrar la enseñanza para terminar de desarrollar este punto. Número 1, te estoy explicando la necesidad de que tenemos un Salvador. ¿Sí? Número 2, Jesucristo es ese Salvador. Número 3, su salvación es completa. No necesitamos añadirle nada. Amén. Solamente recíbela y disfrútala. Pero quiero que entiendas algo. Traté de enseñar la semana pasada, los últimos minutos, y lo voy a terminar de desarrollar ahora. La voluntad de Dios es que te vaya bien. Amén. Y quiero mostrártelo en varios versículos. Venga conmigo a Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 16. Gloria a Dios. ¿Están recibiendo? Amén. ¿Están contentos? Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Bueno, los que están escuchando a través de las redes sociales pueden contestar con algún comentario también. Me hace ilusión cuando veo que
que las personas participan. Me gusta esto porque la gente puede participar, ¿no? Y puede dar sus comentarios, puede... Estoy contento. Estoy contento. Algunos me dicen, pastor, ya era hora de modernizarse, pastor. Bueno, todo tiene su tiempo. Déjeme caminar a mi ritmo también. Tenga, como dice mi hijo, misericordia de mí. Mire, ya lo hice bien, pero a mí me encanta recordar como lo decía. Misericordia. Ahí dice misericordia. Ahora usa palabras que ni yo la uso. 6 años y estoy por apuntarlo en Harvard o algo. El niño habla bien. Usa unas palabras, unas conversaciones, te argumenta todo. Ahora le ha dado por decir, cada vez que te quiere explicar algo, dice, primeramente, y le dice, te dice, primeramente, te dice el primer punto, ¿no? Y luego dice, en tercer lugar, y digo, primero va al segundo lugar. Pero bueno, seguro que se olvidó del segundo y fue al tercero. Bueno, ahí está el muchacho. Sabiduría de Dios. Santiago 1:16. Dice, amados hermanos míos. Me encanta. Cuando Santiago dice amados hermanos míos, algo viene. Este es el libro de un pastor, ¿eh? Te va las cartas de Pablo, son las cartas de un apóstol, fundador de iglesia, enfatiza la nueva creación, enfatiza el nuevo nacimiento, ¿no? El sacrificio completo de Cristo, la victoria sobre el diablo, sobre la maldición, sobre el pecado, la nueva vida que tenemos, la autoridad que tenemos. Pero viene a un pastor y el pastor viene a traer orden. Entonces cuando el pastor te dice, amados hermanos míos, es el momento de ponerse el cinturón, abrocharse bien, si tiene pantalón, ponerte bien, y aquí viene algo. Amarremos lo que viene en las curvas. No, broma. Pero esto es un pasaje, usted lo sabe, que a mí me encanta, que a mí me transformó muchísimo. Amados hermanos míos, no erréis. Es un versículo muy corto. Pero yo les dije antes, la Biblia hay que leerla despacio, ¿no? Los que saben bailar me han entendido. ¿Cómo se nota que todos saben bailar menos el pastor, eh? Porque les cayó la revelación a todos. Yo decía, Señor, ¿por qué me haces hablar de música, de bailar, si yo no sé bailar? Hasta que vi sus caras. Digo, bueno, Dios me hace explicarlo de manera que usted lo entienda. ¿Ven que Dios me hace decir cosas que ni yo entiendo? Porque yo no sé nada de bailar. Cuando llegue a casa, mi esposa va a hablar conmigo seriamente. Santiago capítulo 1, versículo 16. No erréis. Significa que tú te puedes equivocar. Entonces viene el pastor Santiago y te dice, hermano, te aviso, no te equivoques, que no te engañen, como decimos en España, que no te vendan la moto, como dicen en Argentina, que no me cuenten milongas, ¿no? ¿Es así? No te dejes engañar, significa que puedes ser engañado. El pastor no viene a llamar la atención, pero sí a despertar a la gente. Un verdadero pastor no golpea a la gente, pero sí los despierta. Le pone la luz. ¿No? Es una luz de alarma. Escuche, no sean inocentes. Como dice el proverbio, no sean simples en su forma de pensar. Pueden ser engañados. Uy, pastor, con lo bien que iba el mensaje, justo cuando va a terminar, me está asustando, pastor. No. Yo soy un predicador de buenas noticias, ¿eh? Soy un predicador del Evangelio. Pero tenemos que aprender. ¿Le va a gustar lo que va a decir? ¿En qué no debemos equivocarnos según Santiago? Siga leyendo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Todo lo que viene de Dios es bueno para ti. Voy a ser más agresivo. Todo lo que viene de Dios para tu vida es extremadamente e insuperablemente bueno para tu vida. Es el mejor negocio en el que te puedes meter, descansar en Dios. ¿Por qué? Porque en Dios no hay nada malo. Todo lo que viene de Dios es bueno. ¡Ah, gloria a Dios! Por tanto,
nosotros podemos distinguir lo que viene de Dios y lo que no. Y podemos enfrentar en el nombre de Jesús, rechazar todo lo que no sea bueno, todo lo que no sea perfecto para nosotros. Amén. Por eso cuando tú conoces la voluntad de Dios ya no estás en oferta. Ponerte en oferta es no conocer la voluntad de Dios. Los solteros se ponen en oferta cuando no creen que están completos en Cristo. Y estar completos en Cristo incluye todo, hermano. No solamente es sentirte bien en un culto. Yo me crié en el ámbito pentecostal y parecía que todo era el mover del Espíritu en las reuniones. Pero tú necesitas el mover del Espíritu todos los días de tu vida, en todas las circunstancias. Y el mover del Espíritu no solamente temblar, correr, caerte al suelo, reírte. No. Mover del Espíritu tiene que ver con que Él te ayuda. Él es el consolador, el que va a tu lado para ayudarte. ¿Para ayudarte a qué? A tomar buenas decisiones, a adelantarte, a anticiparte, a ver las cosas antes de venir y poder tomar acciones que hagan que todo gire a tu favor. Amén. Pero tú nunca vas a estar con esa actitud receptiva si no se te revela que nada malo viene de Dios. ¿Qué me querrá enseñar el Señor con esto, pastor? Ay, le tengo que contestar y todo. Gracias a Dios parece que lo estamos educando bien, ya casi no me pregunta esta tontería. Pero alguna vez se le escapa, ¿Qué me querrá enseñar el Señor? El Señor diablo te odia. Amén. Las cosas negativas de nuestra vida vienen por dos razones principales. Uno, porque el diablo te odia y trata de que dejes de creer. Y número dos, por malas decisiones tuyas. Y en las dos cosas te puede ayudar el Señor. En las dos cosas puedes caminar en victoria, porque en Jesús estamos completos, porque tenemos la sabiduría de Dios y porque el diablo está vencido. Nosotros tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Pero la actitud de fe cambia cuando conoces la voluntad de Dios. Todo lo que viene de Dios es bueno. Nada malo viene de Dios. Nada. Dios no te quiere enseñar nada a través de una enfermedad. Discúlpeme por ser tan violento, pero si Dios me enseña algo a través de una enfermedad, Dios está loco. Tú me estás diciendo que Dios está loco. Pastor. Bueno, es lo que yo creo. Porque tú me estás diciendo que Dios usa aquello para lo que envió a su Hijo a morir. La Biblia dice que por la llaga de Jesús fuimos curados. Es decir, Dios envió a su Hijo para que estemos sanos y luego tú me dices que Dios te enferma. Dios es un sinvergüenza entonces. No tiene sentido. No quiero ofender a nadie. No sé si van a aumentar los likes o van a desaparecer los likes, no lo sé. Pero no, me da igual, tengo que decir lo que creo. Jesucristo murió para que estemos sanos. Y Jesucristo y el Padre están de acuerdo. Amén. Jesús y el Padre están de acuerdo. Jesús muere por nuestros pecados, sufre nuestras enfermedades para que estemos sanos, para que seamos libres, y luego Dios nos envía el pecado, nos envía, porque aquí está hablando de la tentación en Santiago, ¿eh? Y Santiago está diciendo, no se equivoquen, Dios no tienta a nadie. Hola. Hay gente que dice que Dios nos tienta para probar nuestra fe. Afirmaciones de niños, hay que poner caras de niños. Yo ya no pierdo el tiempo en explicar cosas que no tienen sentido. Yo predico el Evangelio. Y el Evangelio me dice que Dios está a mi favor y que todo lo que viene de Dios es bueno. Amén. Amén. Miren, vamos a ir rápido, ¿eh? No sé cómo voy de tiempo, pero ahí vamos. Efesios capítulo 1. Que no sé si Efesios o Colosenses. Vamos a Efesios. ¿Nos da tiempo de Efesios y Colosenses, Julio? ¿Sí? Ok. Efesios capítulo 1. Vamos a ir a Colosenses, voy a terminar en Efesios.
Oiga, Colosenses y luego Efesios, va. Usted sabe que yo soy Efesio maníaco. Me encanta Efesios. Tengo pendiente de escribir otro libro de Efesios. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 9, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos ¿de qué? Del conocimiento, ¿de qué? De su voluntad. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo dice, Pablo no oraba por más poder, porque Pablo sabía que tenemos el poder que resucitó a Jesucristo. Pablo ora no para que tengamos más fe, porque ya tenemos la fe de Dios. Aleluya. No podemos tener más fe de la que tenemos. Tenemos que aprender a usar la fe que tenemos. Pero no podemos tener más fe porque tenemos la fe de Dios. Amén. ¿Por qué ora Pablo? Para que conozcamos. ¿Para que conozcamos el qué? ¿El qué? ¿Cuándo va a llover? ¿Cómo vino el COVID? ¿Por un murciélago o por una...? No me interesa. Lo que Dios quiere es que conozcamos su voluntad. La voluntad de Dios es que el COVID no me toque. Eso es lo que yo necesito saber. La voluntad de Dios es que no seré sorprendido de ningún mal. La voluntad de Dios es que ninguna plaga tocará mi morada. Esa es la voluntad de Dios que yo necesito conocer. Yo necesito conocer que Dios me amó de tal manera que envió a su Hijo Jesús para que yo sea salvo, para que yo tenga vida eterna, para que no sea condenado, para que no me pierda, sino que me vaya bien. La voluntad de Dios es que me vaya bien. Entonces Pablo dice, si ustedes conocen la voluntad de Dios, versículo 10, dice, para que andéis como digno del Señor. ¿Lo ven? El mensaje, los mensajes que son Jesús y algo más, te dice, tienes que andar así, tienes que andar así, tienes que andar así, tienes que andar así. El Evangelio dice, si conoces la voluntad de Dios, sin presiones externas, sino por revelación, vas a andar bien. Y no solamente vas a andar bien, sino que vas a agradar al Señor en todo lo que hagas. Es decir, a Dios le va a gustar lo que haces. Y número 3 dice que vas a llevar fruto. Vas a llevar fruto en toda buena obra. Es decir, te va a ir bien. Vas a tener buenos resultados. Vas a comenzar negocios y te va a ir bien. Vas a comenzar un matrimonio y te va a ir bien. Vas a tener hijos y te va a ir bien. Vas a invertir y te va a ir bien. ¿Cuándo? Cuando estés lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Cuando conozcas que Dios quiere que te vaya bien. Y aprendas a dejarte ayudar por el Espíritu Santo, que está a tu lado para ayudarte, para hacerte ver las cosas, para que te anticipe. Aquí no inviertas, cuidado que esto es un tramposo. Mira, esto es una buena tierra, invierte aquí y te va a ir bien. Te va a ir bien. Para jóvenes, cuando yo era soltero, que era muy introvertido, no era nada cautivador con mis palabras para ligar. Era un poco frustrante ver que las chicas solo escuchaban a los que le venían con salamerías y palabras bien compuestas. Gracias a Dios que una mujer tuvo luz del cielo. Pero, escúcheme, necesitamos la sabiduría de Dios para que no te engañen. Veía a las chicas dejándose engañar por un muchacho porque hablaba bien. Pero no era el plan de Dios, hermano. No era lo mejor de Dios, hay que tener luz. hay que ver el plan perfecto. Amén. Voy a un poquito de humildad, ¿no? Los perfectos no solemos hablar bien. Es broma, estoy chinchando. Pero necesitamos aprender a no vivir por lo que se ve, sino por lo que vemos. La gente vive por lo que ve todo el mundo. Nosotros tenemos la oportunidad de vivir por lo que vemos, con la ayuda del Espíritu Santo. Y podemos anticiparnos. Por eso Pablo decía,
Yo oro porque ustedes necesitan conocer. Porque el que conoce va a tomar buenas decisiones, va a escoger los mejores caminos en cada situación de la vida. La vida es larga, hay muchas decisiones importantes y muchas de ellas te sorprenden en el camino. Cuando viene la oportunidad no es el momento de prepararse, tienes que estar preparado. Mi pastor siempre decía esto: tiempos de oportunidad nos vienen a todos, pero cuando viene el tiempo de oportunidad te tiene que encontrar preparado, porque si no estás preparado la oportunidad se va, porque tú no estabas preparado. Amén. Cuando Pablo ora es para que los cristianos estemos preparados. Hay oportunidades que te van a venir. Y al estar lleno de la sabiduría de Dios, del conocimiento de que Dios quiere que te vaya bien, el Espíritu Santo te va a guiar y tú vas a prestar atención. Vas a tomar buenas decisiones y te va a ir bien. Amén. Efesios capítulo 1 y aquí terminamos. Les prometí que terminaría en Efesios capítulo 1. ¿Siguen contentos? Amén. ¿Sí? ¿Sigo un poquito más o se hizo largo ya? ¿Sigo un poquito más? Ah, ok. ¿Pero es porque estamos en directo o porque de verdad quieren que siga? Ah, ok. Efesios capítulo 1, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Esto es un tema de ministerio, pero qué bueno aprender a orar bien por la gente que Dios te manda a pastorear. ¿Sí? Los ministros tenemos que aprender a orar por lo correcto. Necesitamos orar para que los creyentes tengan sabiduría, para que conozcan la sabiduría de Dios, que conozcan la voluntad de Dios. Necesitamos orar para que los creyentes, como dice aquí, sus ojos sean alumbrados. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. Yo siempre oro para que usted sepa. Yo no oro para que usted sienta. No está mal sentir. Me encantan cuando sienten la presencia del Señor. Pero más que sentir, usted necesita saber. Saber que usted tiene una esperanza a la cual Dios está llamado. Saber que usted tiene riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Saber que la supereminente grandeza del poder de Dios está en ustedes que creen en Él. Versículo 19. Voy a leerlo. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Wow! Esto es un buen lugar para quedarte una hora más enseñando. Pablo oraba, le decía: papá, dale ese espíritu de sabiduría y de revelación. Hazle saber que tienen una esperanza de gloria. Dios te ha llamado. Tiene un propósito con tu vida. Amén. No eres uno más. En el cuerpo de Cristo no hay uno más. Todos somos importantes. Todos somos llamados. Todos tenemos un propósito. Amén. Número 2, nosotros tenemos riquezas en gloria en Cristo Jesús. Colosenses 2:10 otra vez. Estamos completos en Cristo. 1 Corintios 3:21. Todo es nuestro. Amén. Salmo 23. La mesa está servida. La palabra no para de repetir lo mismo, porque el mensaje es uno solo. Lo decimos de diferentes palabras, de diferentes formas, pero el mensaje es uno solo. Amén. Pero quiero que enfatizarle este último punto. Usted tiene el poder que resucitó a Jesucristo a su disposición. Y Pablo ora, no para que tengas más poder, sino para que descubras que el poder que resucitó a Jesucristo está en ti. Amén. Y que esa resurrección de Jesucristo implica que todos tus enemigos, vuelvo a repetir,
Todos tus enemigos han sido vencidos. Es un buen momento para ponerse contento. Todos tus enemigos han sido vencidos. Y tú eres parte del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Y nuestra cabeza no será vencida jamás. Él ya ha vencido. Y su victoria te la ha dado a ti. Entienda esto, la gran sustitución. Él sufrió, pero Él no quedó en la muerte, no quedó en la tumba. Él resucitó. Él pagó tus pecados. Él pagó tu deuda con Dios. Tú no le debías nada al diablo, tú le debías a Dios. Porque Adán no traicionó al diablo, traicionó a Dios. Pero Jesús pagó la deuda con Dios. Dios no tiene nada contra ti. Dios está en paz contigo. Porque Jesucristo lo pagó todo. Amén. Pero por causa de la traición de Adán, sucedieron dos cosas. Número uno, fuimos separados de Dios. Jesús nos ha vuelto a unir con Dios. ¡Aleluya! Somos uno con Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Jesús nos ha vuelto a unir con Dios a tal punto de que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, estamos bendecidos y estamos juntamente con Él sentados a la diestra del Padre. ¿Sí? Jesús murió para reconciliarnos con el Padre. Pero Jesús resucitó. Y cuando Jesús resucitó, número uno, resucitó porque la muerte no lo podía retener, porque la paga del pecado es la muerte. Y Él no murió por sus pecados, murió por mis pecados, murió por tus pecados. Tus pecados y los míos quedaron en la cruz. Amén. Él resucitó porque la muerte no lo podía retener, porque Él era inocente, es inocente. Amén. Pero número dos, lo que te interesa a ti ahora mismo, es que Jesús al resucitar venció a todos tus enemigos. Jesús te reconcilió con el Padre y Jesús te dio la victoria sobre el diablo, sobre la maldición y sobre todo lo que trajo la traición de Adán. En Cristo estamos completamente perdonados y en Cristo somos completamente victoriosos. ¡Aleluya! Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios. ¡Aleluya! ¿Se anima a decirle al que está a su lado, eres completamente perdonado? Y eres completamente victorioso. Dígale, eres completamente victorioso. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias por salvarnos. Gracias por redimirnos. Gracias por Jesús. Espíritu Santo, te pido que toda palabra que hemos compartido en esta mañana no vuelva vacía, sino que produzca aquello para lo cual ha sido enviado, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, tanto de los que estamos aquí como los que están a través de Facebook Live, y que todos nosotros seamos alumbrados en nuestra forma de pensar y entendamos y disfrutemos al entender que hemos sido reconciliados con Dios y hemos sido puestos en victoria sobre todas las circunstancias, sobre el diablo, sobre la maldición. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Los que lo crean, díganme amén. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, antes de despedirme de ustedes que están ahí a través de Facebook Live, quiero decirte algo. Abraza esto. Dios está a tu favor. Dios no tiene nada contra ti. Dios ha perdonado todos tus pecados porque Jesucristo ya lo pagó. No tienes que pagar nada. Relaciónate con Dios como un Padre amoroso que está a tu favor. Y no le tengas miedo al diablo. No le des tanta pompa al enemigo. Jesús ya lo venció. Atrévete a creer en Dios. Atrévete a abrazar el mensaje de la gracia y comienza a confiar en que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Te esperamos el domingo que viene. Te saludamos.